tenemos al ingeniero mecánico Javier Martínez Carranza, que nos va a impartir la plática sobre un sello que se adelantó a su tiempo, Scott C23. Muy buenas noches a todos. Pues como gracias a Ricardo por la presentación, pues ya me parezco aquí al cometa Halley. De vez en cuando me toca realizar una presentación. Y bueno, de lo que quiero platicarles ahora es del correo aéreo mexicano. En este caso es cuando el contexto es por allá de 1929, 1930, 1934, cuando empieza la comercialización del correo aéreo mexicano a través de las rutas comerciales. Y entonces se utilizan una serie de estampillas pues para cubrir el franqueo. En este caso, hay una estampilla que de repente no se sabe si se adelantó a su época, se adelantó a su tiempo, y esa estampilla es la estampilla de correo aéreo Scott C23. Así es como la tiene catalogada Scott. Bueno, este proyecto surge de la búsqueda de información relacionada con la identificación de la tipografía de los anotados. Mi interés era saber cómo identificar anotados genuinos, anotados falsos, alterados, y para ello, para lograr el objetivo, pues me dediqué a la consulta de la revista especializada en filatelia, publicada por MEPSI. Esta revista lleva nombre de mexicana, por nombre mexicana, y bueno, pues son algunos numerillos que tengo ahí en los cuales pues me dediqué a hacer la consulta, ¿no? De los muchos artículos que aborda la revista, hubo uno que llamó particularmente mi atención, ¿sí? Y esta revista, bueno, para empezar está en inglés. El nombre es The Earliest Known Use of the Scott C23 Air Mile Stamp. Y bueno, pues ya traducido al español, el uso más temprano conocido de la estampilla de correo aéreo Scott C23. Este artículo está a cargo de Donald Esavo. Publicado en 2017, ¿sí? Este artículo hace referencia al uso más temprano conocido de la estampilla de correo aéreo Scott C23. Y bueno, ¿qué es lo que dice el artículo? Donald E. Szabo, ¿sí?, que es autor original del artículo y además miembro MEPSI, relata la existencia de un sobre que lleva años en su colección, el cual adquirió principalmente por el anuncio vistoso comercial que se encuentra impreso en dicho sobre. Para esta época, para entrar en contexto, muchos de nosotros hemos visto sobres que tienen anuncios comerciales muy bonitos y muchas de las veces pues nos interesa adquirir esos sobres. Bueno, pues este es el caso que se encontró Donald Szabo. El sobre contiene lo siguiente, ¿sí? Una estampilla de beneficencia que la clasifica Scott como RA5, ¿sí? Una estampilla con la viñeta del escudo nacional y un aeroplano sobrevolando lo que se cree que es el Valle de México. Y el destino del sobre va de Tampico, Tamaulipas, a Puerto México, Veracruz, por vía aérea. Y es precisamente esta estampilla, la del escudo nacional y el avión sobrevolando el valle, la que le llama particularmente la atención, ¿sí? Aquí tenemos una ampliación de la estampilla en donde muestra las cancelaciones correspondientes cuando se hace el pago, el franqueo del envío, ¿no? Bueno, de acuerdo a Scott, esta estampilla tiene la siguiente designación, ¿sí? Nosotros podemos encontrar
dos estampillas, ¿no? Si tiene perforación 12, ¿sí? Entonces se especifica como C13 y se emite de 1929 a 1934. Si la estampilla es ruleteada, ruleteado 13, 13 y medio, entonces la estampilla se conoce como C23 y se emite en 1930 a 1932. ¿Sí? Esa es la clasificación que tiene esta estampilla que nosotros estamos viendo. Bueno, pues aquí yo les presento lo que es la perforación 12, la estampilla C13, perforación 12, ¿sí? De 1929 a 1934. La perforación no es otra cosa más que la huella circular que generan las agujas al momento de realizar la perforación en la estampilla, ¿sí? Pues ahí podemos verlo. Esto nos genera un aspecto de dientes que podemos ver aquí, ¿sí? Y bueno, pues como es la estampilla ruleteada 13, 13 y medio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos este tipo de perforación, ¿sí? Se conoce como ruleteado, y entonces se especifica como C23 y se emite en 1930 a 1932. Muy bien, entonces vean ustedes ahí la gran diferencia entre la Scott C13 y la C23, ¿sí? Podemos verlas sin ningún problema. Y bueno, pues, ¿qué tiene esto de raro, no? Con este análisis rápido que acabamos de ver de las estampillas, evidentemente podemos ver que la estampilla que está en el sobre de Donald Savo, ¿sí? Es una estampilla de designación C23, ¿de acuerdo? De hecho, ahí nosotros podemos ver una de las características que tienen las estampillas ruleteadas es la apariencia de como si se hubieran cortado a mano, como si el ruleteado, la huella del ruleteado, en realidad no hubiera definido bien la orilla de la estampilla y se nota como desgarrada. Eso es lo que nosotros estamos viendo en esta imagen. Entonces, pues eso le da curiosidad y al querer saber más de la estampilla C23, que forma parte de este sobre, se da cuenta, como creo que ya nos hemos dado cuenta nosotros, que a través del catálogo Scott, la fecha de emisión de la estampilla, la C23, es de 1930. Bueno, y entonces menciona, ¿sí? Si examinamos la fecha de la cancelación de este sobre, es 24 de diciembre de 1929. Es evidente que esta fecha, ¿sí? Esta fecha de cancelación está en conflicto directo con la fecha de emisión de 1930. Entonces, como eso genera una duda, Donald consulta el catálogo Sanabria, es un catálogo aéreo, sí, yo creo que ya todos lo conocemos, ¿sí? En su edición de 1966, y esta estampilla está enlistada como la número 48, ¿sí? Con una fecha de emisión del 28 de febrero de 1930. Bueno, se pensaría que hubo un error en la actualización del cancelador porque pues algunos de nosotros ya hemos visto ese tipo de problemas, incluso en las entregas actuales, en las cancelaciones actuales, muchas veces podemos ver la equivocación de la oficina postal que cancelan la estampilla sin una corrección correcta de la fecha, pero entonces Donald especifica que en realidad no hubo fallas en la actualización del dispositivo cancelador, pues resulta que la fecha de recepción de Puerto México, Veracruz, es decir, el lugar a donde llega esta carta, revela 26 de diciembre de 1929, tiempo suficiente para que este sobre llegara a su destino desde Tampico por vía aérea.
Aquí nosotros podemos ver efectivamente las fechas de cancelación de la estampilla. Vean ustedes, 24 de diciembre del 1929 en Tampico, Tamaulipas, y entonces la fecha de recepción es 26 de diciembre de 1929, Puerto México, Veracruz. ¿Sí? Esas son las características que tiene este sobre. Entonces, Donald establece una teoría. Evidentemente, la estampilla Scott C13 y C23 estuvieron ambas en almacén al mismo tiempo y especula. Al necesitar reponer su suministro de sellos de correo aéreo de 20 centavos, el jefe de correos envió una solicitud a México DF, ¿sí? Y evidentemente el empleado no prestó atención al momento de recibir esa solicitud. El empleado postal no prestó atención a lo que le estaban solicitando y en lugar de enviar la estampilla Scott C23 a la oficina de correos de Tampico, Tamaulipas, perdón, en lugar de enviar la Scott C13, pues envía la Scott C23, ¿sí? Que en ese momento estaba en uso corriente, ¿sí? La pregunta es, ahora si otras oficinas de correo recibieron suministros tempranos similares a los de la oficina de correos de Tampico, ¿sí? Y concluye con una pregunta. ¿Puede alguien reportar sobres similares con uso temprano del Scott C23 de alguna otra oficina postal? Esto se da en la oficina postal de Tampico, Tamaulipas. Y bueno, esto fue, como les comentaba, este artículo se publicó en 2017, ¿sí? Y entonces, bueno, en mi caso particular, movido por la curiosidad, siguiendo esta misma línea de investigación, pues revisé las revistas de números posteriores a abril de 2017 para saber si alguien había contestado a la pregunta de Donald. Y bueno, pues la respuesta fue que nadie en ese momento había contestado, ¿no? Sí les hago una aclaración, no tengo todas las revistas mexicanas, pero al revisar los números posteriores, pues sí, efectivamente, nadie contestó a su pregunta. Es 2025 y la publicación cumplió 8 años y al menos saber si existieron más oficinas postales con esta estampilla de uso temprano, pues había sido desconocido hasta este momento. Y bueno, antes de entrar a detalle con el uso temprano de esta estampilla, quiero mostrarles cuál es la apariencia de la estampilla C13 que fue de uso normal y en tiempo de acuerdo al catálogo de Scott. Recordemos que este tipo de estampilla se utiliza de 1929 a 1934. Y bueno, aquí les muestro una carta que va de León, Guanajuato a Culiacán, Sinaloa, en donde tiene dos estampillas de 20 centavos, ¿sí? En donde claramente podemos ver ahí los dientecitos que se forman con la perforación 12, ¿sí? Aquí podemos ver nosotros la especificación de la fecha de cancelación, 27 de noviembre de 1929, y muchas cartas acompañaban estas estampillas con estampillas de beneficencia, así como la carta que veíamos en el artículo original de Donald. Bueno, pues era una estampilla de beneficencia por cada una de las estampillas de 20 centavos. A veces las tenían, a veces no. Tiene una nota curiosa que es despachado por tren para ahorrar tiempo. Bueno, entonces, esta carta tiene las siguientes observaciones. La nota que les acabo de comentar, despachado por tren para ahorrar tiempo, ¿sí? Fecha de tránsito, posiblemente entre el 28 y 29 de noviembre de 1929, donde transborda en Mazatlán. Vean ustedes, aquí tenemos el cancelador de Mazatlán,
donde ya especifica servicio aéreo, ¿sí? Y la fecha de recepción, la fecha de llegada es 30 de noviembre de 1929. Bueno, pues aquí tenemos un acercamiento de ambas estampillas, ¿sí? Ahí tenemos las dos estampillas de 20 centavos con perforación 12. Esta perforación, como les comento, es ya clasificada como C13, ¿sí? Y bueno, aquí hay un error, se utiliza el 27 de noviembre de 1929, hay un error de dedo, ¿no? Vean ustedes, esta estampilla suelta, ¿sí? Se utiliza en Pachuca Hidalgo, ¿sí? El 18 de diciembre de 1929, ¿sí? Esta es una estampilla Scott C13, ¿sí? Aquí podemos ver los dientes generados por la perforación 12 y entonces esta estampilla está en tiempo y forma. Tenemos una carta, otra pieza, una carta de Torreón, Coahuila, a Nueva York, Estados Unidos, ¿sí? Con una fecha de envío del 6 de enero de 1930, ¿sí? Eh, Sigue estando en tiempo y forma esta estampilla. Vean ustedes, aquí está la Scott C13 y tenemos aquí la estampilla de beneficencia RA5. Bueno, me atrevo a pensar que es RA5 porque hay diferentes emisiones, pero sí acompañaba esta estampilla de beneficencia a los envíos, ¿no? Por la parte de atrás, esta pieza no tiene fecha de recepción, no tiene fecha de cancelación de recepción, entonces es así simple, ¿no? Sin embargo, bueno, pues entonces hacemos aquí una ampliación del par de estampillas ya canceladas el 6 de enero de 1930 y entonces fácilmente nosotros podemos ver los dientes que se forman por la perforación 12, ¿no? Ahí podemos verlo sin ningún problema. Tenemos esta otra pieza que es de carta de Tapachula, Chiapas a Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y su fecha de envío es el 17 de enero de 1930, ¿sí? Vean ustedes, otra vez tenemos aquí la estampilla de beneficencia, ¿sí? Que acompaña la estampilla de 20 centavos. Esta carta, esta pieza tampoco tiene cancelación de recepción, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues al momento de hacer ahí una ampliación tanto de las dos estampillas como del cancelador, podemos ver claramente 17 de enero de 1930, ¿sí? En Tapachula, Chiapas. Esta estampilla, la estampilla del 20 centavos, pues es Scott C13 por el tipo de perforación que nosotros podemos identificar sin ningún problema. Ok, entonces, una vez que hemos visto el uso normal de la estampilla C13, normal en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las piezas que se han encontrado y que tienen la estampilla C23 de uso temprano. Y bueno, pues esto fue lo que encontré. La primera pieza que les voy a presentar, ¿sí? Es una carta que va dirigida a México, México Distrito Federal, a Nueva York, Estados Unidos. La fecha de envío oscila entre el 3 o es 8 de noviembre. El cancelador no deja ver bien cuál es la fecha, pero sí podemos ver el año. 8 de noviembre de 1929. Vean, esto es a lo que me refiero de la publicación que imprimen los comerciantes en sus obras, pues para darse publicidad. Y bueno, pues aquí mandaban información. Entonces, tenemos información, unos sobres muy bonitos que pues son dignos de una colección, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí tenemos el Scott C23, ¿sí? Y claramente podemos ver que es una estampilla ruleteada. No tiene fecha de recepción, ¿sí? Por la parte de atrás, ¿sí? Sin embargo, al momento de hacer ahí una ampliación de la estampilla, vean ustedes que se nota claramente cuando
la estampilla es ruleteada, ruleteada 13, 13 y medio, o perforación 12, 12 y medio también, ¿no? Entonces, esta va de México. Aquí otro error, una disculpa, es México DF, ¿sí? Y se utiliza o el 3, ¿sí? Aquí como que alcanza a verse un 3 o un 8, no se está muy bien seguro de la fecha del día, pero aquí sí podemos ver claramente noviembre y es 29, 1929. Vean ustedes, aquí está otra pieza, una estampilla suelta, ¿sí? Donde es de 20 centavos, ¿sí? Aquí sí podemos ver claramente 2 de diciembre de 1929. Es ruleteada, ¿sí? Esta es una de las características del ruleteado C13. Vean ustedes cómo los dientes como que se desgarran, ¿no? Y en las partes laterales tanto derecha como izquierda y en la parte inferior, que es producto del ruleteado, un método de perforación también para generar este tipo de separación de la hoja. Aquí rápidamente tenemos una comparación entre ambas estampillas, ¿sí? Podemos ver a la izquierda la estampilla C13, que es de uso normal y en tiempo, ¿sí? Y la estampilla C23 de uso temprano, ¿sí? Esta estampilla ya la habíamos visto, es Pachuca Hidalgo, se utiliza en Pachuca Hidalgo, ¿sí? El 18 de diciembre de 1929, está en tiempo y forma, y esta estampilla de 20 centavos con ruleteado 13, donde se utiliza el 2 de diciembre de 1929, ¿sí? Es un poquito antes de lo que establece Scott. ¿Dónde está el ruleteado 13, como les comentaba, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empiezan a salir algunas piezas. Miren, aquí les muestro una pieza, una carta de Veracruz, Veracruz, a Ciudad del Carmen, Campeche, ¿sí? Es un envío nacional. La fecha de envío es el 5 de diciembre de 1929, ¿sí? Entonces, pues aquí claramente podemos verla, ¿sí? 5 de diciembre de 1929, pues no es necesario hacer una ampliación, ¿sí? Pero aquí esta carta sí tiene fecha de recepción, es el 6 de diciembre de 1929 en Ciudad del Carmen, Campeche, ¿sí? Podemos ver aquí la cancelación, aquí está de cabeza, 6 de diciembre del 29, Ciudad del Carmen, servicio aéreo, ¿no? Y si hacemos una amplificación a la estampilla, vean ustedes que claramente nosotros estamos viendo ahí el ruleteado con el que se genera esta estampilla, 5 de diciembre de 1929, que es cuando se utiliza, ¿no? Tenemos otra pieza, ¿sí? Esta carta va de Guadalajara, Jalisco, a Bethlehem, Filadelfia, en Estados Unidos, y la fecha de envío es el 6 de diciembre de 1929. Esta carta no tiene estampilla de beneficencia, bueno, pues a lo mejor ahí se les pasó, ¿no? O se les acabó, quién sabe, pero bueno, no tiene esa estampilla, pero sí podemos ver la estampilla que se utiliza de 20 centavos, la cual es ruleteada, ¿sí? Y podemos ver el cancelador, ¿no? Por la parte de atrás tiene una fecha de tránsito intermedia, ¿sí? Es el 6 de diciembre de 1929 a las 16:30 en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Es decir, esta carta de Guadalajara viaja a San Luis Potosí y de San Luis Potosí se va a Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos la cancelación de recepción intermedia, 6 de diciembre de 1929. Una ampliación de la estampilla. Vean ustedes que se ve claramente cómo la estampilla está ahí generada por ruleteado 13, ¿sí? Produce un desgarre en las orillas,
¿sí? No limpiecito así como la perforación 12, pero lo importante es que tenemos aquí 6 de diciembre de 1929. Tenemos esta otra carta de Mérida, Yucatán, a Berlín, Alemania, ¿sí? La fecha de envío es el 6 de diciembre de 1929. Y aquí ya tenemos una combinación de varias estampillas. Por ejemplo, aquí tenemos la estampilla de 15 centavos perforación 12. Esta estampilla es C12, ¿sí? De acuerdo al catálogo de Scott. Pero aquí estamos viendo también la estampilla de 20 centavos que tiene el ruleteado. Y se le agrega otra estampilla de 20 centavos para pagar lo que es el correo registrado que se envía a Berlín, Alemania, para pagar el porte, ¿no? Esta carta por la parte de atrás está súper tapizada, ¿sí? Podemos ver ahí la fecha de tránsito intermedia del 7 de diciembre de 1929 en Veracruz, Veracruz, ¿sí? Es de Mérida, Yucatán. Esta carta viaja a Veracruz, ¿sí? Después de Veracruz se va directamente el 12 de diciembre de 1929 a Nueva York, Estados Unidos, y de Nueva York se va a Berlín hasta el 22 de diciembre de 1929. Ahí es donde nosotros podemos ver todos los canceladores que forman parte de esta carta y cómo podemos ver el tránsito que ha tenido hasta llegar a su destino. Vean ustedes, se ve luego cuando la estampilla es perforación 12, ¿sí? Ahí está la estampilla y para la estampilla de 15 centavos y para la de 20 centavos, pues claramente podemos ver el ruleteado. De hecho, ese ruleteado lo podemos comparar con la estampilla de 20 centavos que tenemos del lado derecho, ¿sí? Se utiliza el 6 de diciembre de 1929 y la cancelación aparece en ambas estampillas, 6 de diciembre de 1929, Mérida, Yucatán. Vean ustedes este sobre. Yo creo que si lo hubiera visto Donald, pues sí lo adquiere, ¿sí? Porque tiene aquí la imagen de un águila de cabeza calva, ¿sí? Si no, ahorita me corrigen, ¿no? Y bueno, esta carta va de Villahermosa, Tabasco, a Chihuahua, Chihuahua, el 13 de enero de 1930, ¿sí? Vean ustedes aquí, claramente podemos ver la estampilla de 20 centavos con ruleteado 13. Y bueno, por el hecho de ser 1930, podríamos decir que ya la estampilla está en uso normal, pero todavía esto merece un análisis y más adelante les voy a explicar por qué. Podemos ver la estampilla de 20 centavos ruleteada junto con la estampilla RA5, que también es ruleteada, pues lo podemos ver sin ningún problema. Y bueno, pues ahí está el cancelador, ¿no? Hay algunas cartas de esa época que también agregaban una impresión en tinta, el gomígrafo de un avioncito donde decía correo aéreo, ¿no? Son cartas muy bonitas que podemos llegar a encontrarnos. Y vean, aquí tenemos fecha de tránsito intermedia, ¿sí? Es del 15 de enero de 1930. Esta carta, perdón, va de Villahermosa, Tabasco a Veracruz y de Veracruz ya se enfila directamente a Chihuahua, Chihuahua, todo por servicio aéreo. La fecha de tránsito intermedia en Veracruz es 15 de enero de 1930, la fecha de recepción es 17 de enero de 1930 en Chihuahua, Chihuahua, ¿no? Aquí podemos ver las dos cancelaciones. Un acercamiento a las estampillas, vean ustedes, pues sí, la estampilla de 20 centavos tiene el ruleteado 13, 13 y medio, sí, cualquiera de los dos, no hay problema. Y bueno, pues aquí tenemos la cancelación, 13 de enero de 1930.
Esta pieza está un poquito chistosa, un poquito interesante, porque tenemos un entero postal que va de Zacatecas, Zacatecas a Dallas, Texas, en Estados Unidos. Esta pieza se envía el 15 de enero de 1930, pues evidentemente aquí ya tiene el porte pagado de los 4 centavos, pero aquí lo que sucedió es que era urgente mandar esta información, ¿sí? Entonces eso se hace a través de servicio aéreo, se paga el servicio aéreo para que llegue rápido, ¿sí? Y van a ver por qué. Esto es en Zacatecas, Zacatecas, ¿sí? De hecho, aquí le ponen, le especifican que debe de enviarse por servicio postal aéreo, vía airmail, ¿no? Y vean, ¿sí? Este entero postal se utiliza para mandar información y entonces quien está solicitando la información que es Samuel Cesati, ¿sí? Dice, urge despacharme por Express, pues toda esa cantidad de material que les estoy solicitando. La fecha de envío nuevamente aparece aquí, 15 de enero de 1930. Eso quiere decir que la pieza se elaboró ese día y ese mismo día se mandó, ¿sí? Entonces, llega a la recepción, no tiene fecha de recepción, ¿sí? Pero entonces se ve que pues le despacharon el material que está solicitando porque palomean cada uno de los artículos mencionados aquí en este entero postal y finalmente terminan rayando toda la información para darle ya un visto bueno, ¿no? Independientemente de eso, bueno, pues aquí nosotros estamos viendo otra vez la estampilla Scott C23, ¿sí? El 15 de enero de 1930, en donde podemos ver el ruleteado, ¿sí? Ven ustedes ruleteado eh, 13, 13 y medio, ¿sí? Y pues ya la estampilla de beneficencia, este ya no es RA5, ya es otro tipo de estampilla, es clasificado por Scott, pero bueno, pues sigue siendo de beneficencia, ¿no? Tenemos esta otra pieza, otra vez México DF, sí, esto se manda desde México DF a Nueva York, Estados Unidos, donde la fecha de envío es el 15 de enero de 1930, ¿sí? Bueno, pues aquí del lado superior derecho podemos ver la estampilla, la cancelación. Esto blanco que ustedes ven aquí es nada más una etiqueta que tiene el protector de la pieza, no es contaminación del sobre de la pieza postal, es un adhesivo que tiene ahí la mica que protege la pieza, pero el sobre no tiene nada, ¿no? No tiene fecha de recepción, ¿sí? Por ahí lo estamos verificando, ¿sí? Ven ustedes ahí. Y si hacemos un acercamiento, pues vean, nuevamente aquí podemos ver el ruleteado en cada una de las 4 esquinas de la estampilla. Es 15 de enero de 1930. ¿Cuándo se utiliza esta estampilla? En México DF. Y bueno, pues es Scott C23. Tenemos esta otra pieza que va de San Jerónimo Ixtepec, Oaxaca, a San Lorenzo, República de Honduras. La fecha de envío es el 16 de enero de 1930, ¿sí? Y aquí cubre el porte de 35 centavos, donde hacemos o donde vemos la combinación de nuevamente la Scott C12, ¿sí? Especificado por la estampilla de 15 centavos y la estampilla de 20 centavos, que es Scott C23. Vean ustedes, para ese entonces había incluso el correo mexicano, este es del correo de Honduras, hacía el uso de etiquetas donde promovía el uso del correo aéreo porque era más rápido, ¿no? Que a través de ordinario. Entonces hacían ese tipo de promociones y bueno, pues podemos encontrar también este tipo de propagandas en los sobres, ¿no?
Eh, Aquí la fecha de tránsito intermedia es el 17 de enero de 1930. Correos internacionales. eh, no sé decirles si esto ya pasó a Honduras o sigue siendo dentro de territorio mexicano. Lo mismo llega el 22 de enero de 1930 a Administración de Correos, pero en donde ya podemos ver que la pieza ha pasado a Honduras es el 25 de enero de 1930 en Tegucigalpa, Honduras, y finalmente la pieza llega el 7 de febrero de 1930 a San Lorenzo Valle, Honduras. ¿Sí? Aquí podemos ver todas las cancelaciones por las que fue transitando esta pieza, todos los lugares por donde fue transitando dicha pieza, ¿no? Un acercamiento al par de estampillas, vean ustedes, ahí está claramente la Scott C12, ¿sí? Perforación 12, ¿sí? Y la Scott C23, ¿sí? Que tenemos aquí de lado, ¿no? En esta parte, ¿sí? Cubriendo el porte de los 35 centavos reglamentarios para aquellos días, ¿no? Para Honduras. Tenemos esta otra pieza, vean ustedes, es una carta que va de México, otra vez México, DF, Puerto, y va a Puerto México, Veracruz, ¿sí? El destino que mencionaba en un principio Donald Sabo. La fecha de envío es el 16 de enero de 1930. Sí, vean ustedes, aquí tenemos nuevamente estampilla de beneficencia, la estampilla de 20 centavos, se matasella en México DF el 16 de enero de 1930, ¿no? Tiene ahí su fecha de tránsito intermedia, de México, pues se va el 17 de enero de 1930 a Veracruz, Veracruz, y la fecha de recepción hasta Puerto México, Veracruz, pues es el 19 de enero de 1930, ¿no? Ahí es donde nosotros vemos las dos cancelaciones en la parte de atrás de esta pieza, ¿no? Evidentemente, pues esta es la Scott C23, que se utiliza en México DF el 16 de enero de 1930. Tenemos esta otra pieza que va de Villahermosa, Tabasco, perdón, a Ciudad del Carmen, Campeche, ¿sí? Se utiliza el 12 de febrero de 1930, ¿sí? Ahí podemos ver claramente el uso de estas dos estampillas, una de beneficencia, la de 20 centavos ruleteada 13, ¿sí? Y que va a Ciudad del Carmen, Campeche. Tenemos ahí el cancelador de recepción, ¿sí? Es 13 de febrero de 1930, que va a Ciudad del Carmen, Campeche, ¿no? Y un acercamiento a este par de estampillas, vean ustedes, ahí podemos ver los dientes desgarrados producidos por el ruleteado, ¿sí? Que nos ayuda a identificar claramente que esta es una estampilla C23, ¿no? De acuerdo a la clasificación de Scott. Finalmente, vean, tenemos esta carta de Mérida, Mérida, Yucatán, que va a Londres, Inglaterra. Aquí tenemos una fecha de envío del 18 de febrero de 1930. Son dos estampillas de 20 centavos para cubrir el porte. Van de Mérida, Yucatán, y se hace el envío el 18 de febrero de 1930 y se va hasta Inglaterra, Londres, Inglaterra, ¿no? Por la parte de atrás sí no tiene fechas de recepción, ni fechas intermedias, ni fechas de recepción, ¿sí? Entonces está vacío este sobre. Sin embargo, estas dos estampillas evidentemente son ruleteados 13, 13 y medio, ¿sí? Y bueno, pues ahí está la cancelación de, de Mérida, Yucatán, ¿sí? Para la fecha mencionada. Entonces, con estas piezas, ¿sí? Nosotros podemos hacer un resumen gráfico de estas piezas que hemos presentado. Vean ustedes, del lado izquierdo, ¿sí? Para 1929 tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco piezas que se utilizaron en oficinas postales de México, Ciudad del Carmen, Veracruz, Guadalajara, perdón, Mérida, pero en 1930
tenemos a Villahermosa con estampillas utilizadas en enero, en febrero, ¿sí? Zacatecas en enero, México nuevamente en enero, y en San Jerónimo Ixtepec, Oaxaca, también en enero, y Mérida, que es la más lejana o la más cercana, en febrero, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué dicen los catálogos, no? O sea, ya ante este tipo de piezas, bueno, pues vamos a ver qué dicen los catálogos. Scott, el catálogo Scott de 2023, perdón, sí, que es el más nuevo que les puedo presentar. Bueno, hay otros nuevos, ¿no? Pero bueno, el 2023 establece, vean ustedes, que en 1929 a 1934 la estampilla C13 se utiliza en esas fechas y es perforación 11,5 o 12, ¿sí? Puede ser cualquiera de esos valores, ¿no? Pero para 1930 a 1932, la estampilla C23, ruleteado 13, son las fechas en las que se utiliza. Entonces, aquí es lo que comenta Donald Sabo, que bueno, pues las estampillas utilizadas en el 29, pues sí, podrían clasificarse como de uso temprano, pero ya las que están en 1930 podríamos decir que ya se están utilizando de manera normal. Pero entonces ahora vamos a ver lo que dice el catálogo de Sanabria en la edición de 1966. Aquí el catálogo de Sanabria establece fechas específicas para cada una de las estampillas que conforman las series. Para las series de perforación 12, ¿sí? Por ejemplo, vean ustedes, el 35 centavos se emite el 7 de agosto, el 10 centavos junto con el 20 centavos el 13 de agosto, el 30 centavos el 7 de septiembre y así sucesivamente, ¿no? Ahí nosotros podemos ver las fechas de emisión. Para perforación 12, en donde el 20 centavos, incluso el Sanabria establece qué cantidad de esta estampilla, C13 para el Scott, 25 para Sanabria, es de 1,000,000 de piezas emitidas. Y dentro del mismo libro, dentro del mismo catálogo, podemos ver el ruleteado 13, 13,5 y establece que todas las estampillas, excepto la número 47, la número 47 es el 15 centavos carmín, ¿sí? Que se emite en octubre, el 30 de octubre también de 1930, salvo esa estampilla, ¿sí? Todas las demás se emiten a partir del 28 de febrero de 1930. Por esta razón, ¿sí? Estamos viendo estampillas C23 que están utilizándose a inicios de 1930, incluso hasta antes del 28 de febrero de 1930. Por eso las estamos incluyendo. Bueno, y hay una cantidad de 100,000. Ahora, ¿qué dice el catálogo Mitchell? El catálogo de 2015, la versión de 2015. El catálogo Mitchell engloba las dos series, la perforada 12 y ruleteada 13, que va de 1929 a 1934. Ahí podríamos decir que no hay problema, ¿sí? Ambas series están utilizándose de manera en tiempo y forma. Sin embargo, también el Mitchell establece fechas de emisión para cada una de las estampillas. Por ejemplo, vean ustedes aquí perforación 12, para la 20 centavos perforación 12, el 13 de agosto de 1929. Y para la ruleteada 13, 13,5, 20 centavos, nuevamente el 28 de febrero de 1930, ¿sí? Ahí, para cada una de las estampillas nos está diciendo cuándo se emitiera. Ok, tenemos el catálogo de estampillas postales de México de 1856 a 1996, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? En donde retoma nuevamente
y conserva la estructura, podríamos decir que de Scott, del catálogo Scott. Y vean ustedes, para la serie perforada, que es la que estamos viendo del lado izquierdo, perforada 12, ¿sí? Establece una fecha de 1929 a 1934. Y para la ruleteada, nuevamente vuelve a retomar 1930 a 1932. Ruleteada 13, 13 y medio, ¿sí? Aquí no establece fechas, así lo deja, y bueno, pues es una manera conservadora de mostrar la información para estas estampillas, ¿no? Pero ¿qué creen? La clasificación de los catálogos, lo que acabamos de ver ahorita, no siempre fue así, y les voy a decir por qué. Porque si nos vamos al catálogo de Sanabria, edición de 1936, es decir, 7 años después de que se emite la estampilla Perforación 12, en este catálogo, ¿sí? En el año de 1929, contempla el mismo año para la perforación 12, el 20 centavos perforación 12, y para el ruleteado 13, 13, 13 y medio, también para 1929 a 1930. De hecho, para el perforado, toma el 13 de agosto de 1930 del 20 centavos, ¿sí? Ahí el catálogo desde un principio, el Sanabria, ¿sí? Desde un principio establece que ambas series se emiten desde 1929, ¿ok? El Scott de 1936, ¿sí? El Scott de 1936 emite el mismo año, 1929, para ambas series, perforada y ruleteada, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Qué fue lo que determinó que la fecha de emisión del Scott C23 cambiara de 1929 a 1930? Por lo tanto, creo yo, y sí, así debe de ser, debe existir un documento como un telegrama, un decreto, algún comunicado, un verso, un poema, ¿sí? Que especifique la emisión de la estampilla C23, porque eso explicaría la precisión de los días de emisión en los catálogos de Sanabria y Mitchell, ¿sí? Si, si no queremos meternos en problemas, bueno, simple y sencillamente decimos, bueno, ¿sabes qué? Esto se emitió en 1929 y este en 1930, ¿qué días? Pues quién sabe, pero lo están emitiendo exactamente qué mes y qué día. Entonces, por esa razón debe existir el documento que originó que el catálogo de Sanabria y el Scott cambiaran a la designación original de las estampillas. Y si existe un documento que respalde la fecha correcta, la fecha exacta de emisión de la estampilla C23, entonces, ¿qué originaron las estampillas de uso temprano que nosotros acabamos de ver en las piezas anteriores? Y bueno, pues aquí le damos entrada a las teorías, ¿sí? Una de ellas es, tal vez la máquina perforadora, perforación 12, se descompuso y entonces se empezó a elaborar la estampilla con ruleteado 13, 13 y medio, pues para cubrir la demanda. Esto explicaría por qué hay oficinas postales como México, Mérida, Villahermosa, donde tienen un suministro que permite ser usada incluso no por días, no por semanas, sino por varios meses. Aquí, vean ustedes, la más temprana que es, vamos a suponer, 8 de noviembre de 1929, que pertenece a la Oficina Postal de México, aparece también hasta 1930 en enero, bueno, en la primer quincena de enero de 1930, ¿sí? Ese es un largo recorrido para esta estampilla, ¿sí? Debe haber muchas piezas en la Oficina Postal de México donde tenemos estampillas C23. Lo mismo para Mérida, vean ustedes, Mérida 1929 en diciembre, ¿sí?
es 1929, aquí se agregó mal el año, hasta 18 de febrero de 1930. Entonces eso quiere decir que estas oficinas postales tuvieron una gran cantidad de esa estampilla. La segunda teoría, ¿sí?, es que ambas versiones, C13 y C23, existieron al mismo tiempo, como lo describe Donald, ¿sí? Bueno, de hecho, esta es su teoría, pero hasta ahorita yo no he encontrado sobres, por ejemplo, de la oficina postal en México, que tenga la estampilla C13. Por ejemplo, si hay una pieza postal que se utilizó el 8 de noviembre de 1929 y tiene la estampilla C23, pues debería de haber otra pieza postal que tenga 8 de noviembre de 1929, pero con perforación 12. Y hasta ahorita yo no lo he encontrado. Entonces, cualquiera que sea la teoría, esto nos obliga a dos preguntas fundamentales, ¿sí? ¿Es la estampilla de 20 centavos con el escudo nacional y el avión sobrevolando el Valle de México con ruleteado 13 y medio, con fechas de uso del 3 de noviembre de 1929 al 18 de febrero de 1930, una variedad de la C13 o un uso temprano de la C23? ¿Sí? En ambos casos, para validar la estampilla, es decir, si ustedes encuentran una estampilla ruleteada C23 usada, no nueva, tiene que ser usada, ¿sí? Porque hubo nuevas en este periodo, pues ya algo se compuso la cosa, ¿sí? Pero pues no vamos a saber si fue emitida en el 29, en el 30, en el 31, tiene que presentar uso. Entonces, para validarla, debería de estar usada y presentar la fecha completa con el año de 1929 o 1930, ¿sí? Con una fecha antes del 28 de febrero, para poder al menos decir que fue una estampilla de uso temprano. Entonces, datos curiosos de la estampilla de 20 centavos, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra una estampilla C13 sin usar, Scott la evalúa en $37.50 si tiene charnela, ¿sí? O $92.32 centavos, ¿sí? Si es Min Neverheim, ¿sí? No tiene huella de charnela, tiene su goma intacta, ¿sí? ¿Por qué? Miren, yo sé que esto no se debe de aplicar, pero más o menos para darnos una idea, ¿sí? ¿Cómo es que llegan a ese tipo de valores? ¿Cómo es que esta estampilla nueva puede alcanzar un valor de hasta $92 si no tiene huella de charnela? Bueno, pues es que deberían de existir una cantidad de 40,000 piezas aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente, para que ya pudiera alcanzar ese valor. La estampilla C13, ¿sí?, se usa más adelante con sobremarcas de 15 centavos y 30 centavos, y esta clasificación Scott las clasifica como C38 y C46 y las valúa en $32.50 y $30 respectivamente sin usar. Pero si las encuentran usadas, valen casi lo mismo, ¿eh? O sea, $30, o sea, usada o no usada, ¿sí? Valen lo mismo, ¿sí? Y bueno, las cantidades correspondientes a la C38 y la C46 pues son 55,000 estampillas y 3,000 estampillas respectivamente. Creo que ese número de los 3,000 estampillas para la C46 pues todavía está un poquito dudoso, pero por ejemplo vean, 55,000 estampillas para la C38 y alcanzo un valor de $32.50, pues respalda más o menos la teoría de que de la C13, ¿sí?,
pueden existir a alrededor de 40,000 piezas para poder alcanzar ese valor de los $37.50, ¿no? Pues resulta que la estampilla C23 no fue la única de uso temprano, ¿sí? Según el catálogo de Sanabria, donde establece tajantemente la fecha del 28 de febrero de 1930, ¿sí? Encontramos la estampilla C21, C21 es ruleteada, con fecha de uso del 26 de febrero de 1930, ¿sí? ¿Dónde se usó? Pues ahí sí, quién sabe. Desafortunadamente no está completo el cancelador, ¿sí? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Probablemente de donde proviene de la oficina postal de donde proviene esta estampilla, se acabaron su dotación normal. Se le entregó a Correos la estampilla que iba a utilizar a partir del 28 de febrero de 1930. Y bueno, pues para no interrumpir, en este caso 2 días, las necesidades del correo, pues la utilizó y entonces aparece ahí matasellada con el 26 de febrero de 1930, ¿no? Esta es otra estampilla que se utiliza de manera anterior a la fecha que establece Sanabria. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, pues aún falta mucho por encontrar para concretar este descubrimiento, ¿no? Falta encontrar el documento que especifique las fechas de emisión exactas de la serie ruleteada y de la serie perforada. La serie ruleteada de 1930 a 1934. Si ambas estampillas existieron al mismo tiempo, C13 y C23, como le establece Donald Sabo, es importante encontrar sobres que contengan las estampillas en la misma oficina y con la misma escala de tiempo. Así nosotros podríamos saber que, bueno, pues sí, efectivamente ambas estampillas existieron al mismo tiempo o una fue seguida de otra, ¿no? Y bueno, pues esta es una invitación a ustedes a revisar sus colecciones. Si alguno de ustedes se dedica a la colección de correo aéreo mexicano, bueno, pues revisen de esas fechas, ¿sí? De 1929 a 1934, pues revisen ustedes sus colecciones para ver qué es lo que pueden encontrar, porque curiosamente esto pasa desapercibido. Pregunté con mucha gente y me decían, bueno, pues es que pues es una estampilla común y corriente, o sea, y ese fue el detalle, que a lo mejor porque es común y corriente, ¿sí? Pues ya no se le presta atención, ¿no? Entonces está la invitación abierta para que ustedes puedan revisar sus colecciones, ¿no? Y bueno, pues para ver la serie completa, Perforación 12, vean ustedes, aquí les muestro unas estampillas usadas, nuevas, un copy-paste, para que nosotros podamos tener una idea de lo que es esta serie, que se emite de 1929 a 1934. Es una serie muy bonita porque está muy bien hecha, sobre todo las que son bicolores, como la de 1 peso y la de 5 pesos, ¿sí? Pero las de 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos, hasta 35 centavos, no importa que sean monocromáticas, de todas maneras son estampillas muy, muy bonitas, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos la ruleteada 13, 13 y medio, ¿sí? Que clasifica de Scott C20 a C25, y de acuerdo a Scott, pues esta se emite en 1930 hasta 1932, ¿no? Igual, perforada o ruleteada, pues son estampillas muy bonitas que nosotros podemos contemplar, y bueno, son un bello artículo que nosotros podemos encontrar en esta historia postal, ¿no? Bueno, pues las referencias bibliográficas que aquí les comparto, pues por si ustedes quieren hacer una consulta, pues la Revista Mexicana en su edición de abril de 2017, las revistas de julio de 2017 hasta abril de 2019, el catálogo Scott del 2023 en su sección de México,
el Sanabria en la edición de 1966, también en su sección de México, el American Air Mail Catalog Volumen 1, 6 Edition, en su sección de México, México First Flight Covers, de 1998, el Sanabria en su edición de 1936, es la sexta edición, ¿sí? En su sección de México, el Scott, también de 1936, pero este ya es un poquito más avanzado en su novena segunda edición, ¿sí? También ahí ustedes pueden hacer una consulta. El Mitchell de la versión 2015 en su sección México, y el catálogo de estampillas postales de México de 1856 a 1996, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año de 1997. El autor es Carlos Fernández, ¿no? Pues un agradecimiento especial a esta investigación, pues a Donald Sabo, que es miembro MEPSI, a Mar González, que también pues me ayudó muchísimo, a José Arnulfo Cosío, que pues también me ayudó muchísimo, Héctor Mondragón, Ernesto Weber, y pues claro, no puede faltar ahí Gerardo Pacheco Dorantes por permitir a través de este espacio, pues mostrar esta investigación, ¿de acuerdo? Y pues muchas gracias por su atención, espero les haya gustado. Si hay alguna... Excelente presentación. Bueno, me sorprende que dentro de tu presentación no hayas retomado la parte que habíamos comentado, que es la Sí, parte del TIEF. sí, Creo que así. es medular y quisiera así tocarla, porque creo que para poder entender toda la concepción de tu investigación, creo que sí es importante mencionar. Dentro del proyecto que está de el acervo filatélico que tiene la Secretaría de Hacienda, el TIEF, puesta en su página de internet, la emisión de acuerdo a los récords sacados de las propias hojas donde se imprimen las estampillas, ambas estampillas fueron impresas en 1929. De acuerdo también al catálogo de Eduardo Aguirre, esta estampilla también está registrada en el 29. Inclusive las del aniversario de la muerte del capitán Emilio Carranza. Carranza, también son emitidas en el 29. Yo sí considero y creo, porque no hay un documento, yo lo estuve analizando, lo estuve buscando, no existe un documento oficial que diga fechas de emisiones tangibles así. Yo creo que la emisión que están metidas en el Scott y en el Michel fueron tomadas del trabajo de Sanabria, que de alguna forma, quizás por alguna venta a través de las tiendas filatélicas o en su momento a través de algún medio de este tipo, tomaron los datos porque ahí, si tú te acuerdas, hay una emisión o hay un librito donde se ponen las emisiones y a lo mejor pusieron alguna fecha. No hay una cosa tangible por parte del correo, pero sí por parte de la institución del gobierno que imprimió las estampillas con un documento que se saca de una bóveda donde se ponen las máquinas que se utilizaron y en la fecha que se imprimieron, y sí son de 1929. Entonces, de que sí fueron coexistentes, sí fueron coexistentes. Esto hay que también tener en consideración, no tanto la de Emilio Carranza, pero esta del avioncito, es lo que correspondería a una serie común aérea. Entonces, esta serie no podemos determinar si el millón de estampillas que mencionan o las 100,000 estampillas se emiten hoy o se están emitiendo durante un periodo de necesidad. No son de que se emitieron 1,000,000 de un golpazo y todas las mandaron, sino es un proceso de impresión, se van imprimiendo, se van requiriendo por la necesidad y se van surtiendo almacenes. Tu postura o tu teoría o ese requerimiento que tú dices de que en una carta puedan coincidir las dos emisiones, pues híjole, sí podría ser fortuito, pero tendría que coincidir que en el momento que llega la persona que va a enviar la correspondencia a una oficina postal, en ese justo momento, si hubiese terminado la dotación de hojas perforadas, estuviera comprando justo la última estampilla y estuviera al mismo tiempo la dotación de estampillas ruleteadas y comprando
justo un porte de una carta que necesitase 2 estampillas para comprar también una primera estampilla ruleteada y que coincidan. La coincidencia va a ser muy complicada. Es como en otras series permanentes. Vamos a hablar de las actuales, cuando vino la cuestión de la pandemia aquí en México. Tú tienes en un mismo año estampillas ruleteadas con autoadheribles, estampillas ruleteadas con goma y estampillas con goma perforadas. Si no tuviéramos el marcador de fechas, todo ese surtido de estampillas se hizo conforme a necesidad, según como las iban requiriendo las administraciones, porque como es una serie de uso regular, no hay una fecha de emisión para cada año. Sabemos la fecha porque ahorita el correo le está marcando la fecha, pero no están emitiendo un decreto de, 2025 necesitamos estampilla regular, un nuevo decreto para hacer 100,000 o 200,000 o las que necesiten en ese año, sino se hizo un decreto primario para una nueva permanente o una nueva regular, y de ahí, conforme a la necesidad del correo, se va a estar reimprimiendo de acuerdo a la necesidad de cada administración. Entonces, no hay un proceso para usos regulares donde tengas que estar haciendo decretos. La misma serie lo va a ir requiriendo conforme a la necesidad y el volumen de manejo de piezas postales. Entonces, con esto o teniendo esto en consideración, yo creo que más bien lo que habría que estudiar, porque me queda claro que no es de que se les escapó una hojita y llegó una a Yucatán y llegó una a Veracruz o llegó una a Villahermosa. O sea, hubo un envío masivo de hojas. Tú tienes varias referencias de varias cartas durante el periodo de tiempo que no es en un solo lugar, una sola. Y si te das cuenta, empieza el uso más, entre comillas, yo no lo diría temprano, porque yo creo que es simultáneo, aparece en Ciudad de México, que es evidentemente donde está el centro de distribución, donde también quizás es el manejo más necesitado de correspondencia, de estampillas, donde quizás se les acaba más rápido la dotación anterior, y de ahí empieza a ver en otros lugares que también tienen cierto manejo de correspondencia. Entonces, yo creo que con este principio, con este primer paso que estás tomando, Javi, yo creo que sí habría que ir. Ahorita ya es un poco más complicado el acceso a los talleres porque ya lo marcaron como área de seguridad nacional. Entonces ya no es tan fácil como antes que podíamos entrar. Tienes que hacerte un procedimiento a través de Secretaría de Hacienda, el área de Cultura, muy bien sustentada tu investigación para que te den el acceso a esta área para poder tomar otra vez la información directamente de tu hoja de registros dentro de la bóveda para poder registrar fecha exacta de las impresiones. Yo creo que sí hay que seguir indagando qué es importante. Buscar estampillas que son de los demás valores para ver si hay, vuelvo a citar eso, uso temprano, no lo quiero manejar porque no me gusta el término, creo que este término sería uso temprano si encuentras una y por ahí perdida, pero en el momento que ya tienes varias ciudades y varias fechas, quiere decir que sí hubo una distribución de ese material, no es casual, o sea, no es de que, ay, pues se nos escapó una hoja y llegó una hoja aquí y una hoja, es una distribución ya consciente del material, de la forma, de las estampillas, y a partir de ahí hacer más bien la indagatoria de cómo fue esta distribución y sí tener cuidado porque muchas veces los catálogos están sustentados en algunos casos con investigaciones de los filatelistas o de las empresas que tienen estos catálogos. No es precisamente, tratan de así, hacer una investigación lo mejor que pueden, pero no siempre, cuando hay algunas cosas, pues no siempre pueden sustentarlo con fechas o con las cantidades y todo esto. Por eso en algunos casos hay huecos donde a lo mejor sí te ponen fechas y a veces no te ponen fechas. Entonces, yo creo que sí, el proceso de investigación es más amplio. Y por ahí, digo, como comentario adicional, dentro de tus imágenes, marcabas hasta el 5 pesos, pero también hay una estampilla por ahí de 10 pesos de esta serie. Sí. Y bueno, pues agradecerte tu aporte y creo que es interesante, yo creo que sí se tiene que investigar
Y bueno, sigues contando con todo mi apoyo para que sigamos metiendo la nariz en estas partes que a lo mejor no las toman mucho en consideración porque pues no se ve tan interesante, ¿no? A lo mejor no es algo que llame la atención, pero definitivamente que sí se tiene que indagar y tratar de aclarar un poquito más. Gracias, Javi, Claro. por tu excelente presentación. Muchísimas gracias, Ernesto. Sí, mira, fíjate que sí vi lo de TIEF, o sea, sí, también luego consulté TIEF, pero una de las cosas por las cuales no me animé a incluir a TIEF es que tiene errores en los años de emisión de las estampillas, ¿no? Por ejemplo, la C13 que les acabo de comentar, que es la de uso normal, ¿no? Con la que empezó la serie, la perforación 12, TIEF la pone hasta 1931. Y bueno, pero ¿cómo? Si se utiliza en 1929 y acabo de mostrar varias piezas que se utilizaron en ese año, ¿no? Entonces, eh, no sé cuál, bueno, sí me lo explicaste, el proceso de catalogación que utilizó la página electrónica de TIEF, pero sí tiene algunos errores, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí habría que componer esa parte y serviría de mucho la complementación de la investigación, ¿no? Ahí te va otra parte, es importante también comentar. Está colocado dentro del acervo lo que aún, y suena triste y es lamentable, está dentro de la bóveda. Hubo un saqueo, ha habido saqueos dentro de esta bóveda. Lamentablemente no necesariamente por funcionarios, sino por ahí de buena fuente sé que también ha habido intervención de filatelistas que han sacado material. Entonces, no pusieron lo que no tienen. Eso no significa que las estampillas, si está en el 30 es porque tienen en la carpeta del 30 todavía una hoja con el registro. Si no tienen la del 29 es porque a lo mejor se perdió, se la volaron, whatever, ¿no? Podemos considerarlo. No son errores tangibles. Hay otro detalle importante. Eh, la producción de TIEF es conforme a la producción de TIEF. En un momento dado, pues a lo mejor si TIEF te lo hace en julio y la emisión se emite en noviembre, pues bueno, ellos van a tener el registro de julio. Pero en estos principios, te estoy hablando de las cuestiones más actuales, pero en este principio no era TIEF todavía, más bien se imprimían en el Palacio Postal, ahí, digo, Palacio Postal, en el Palacio de Gobierno, ahí tenían el espacio de la Secretaría de Hacienda y ahí se hacían las impresiones. Entonces, era muy rápido, la impresión y la distribución de las estampillas era prácticamente, se necesitan y luego se entregaban, ¿no? No era tan complicado el asunto. Pero sí, como tú dices, habría que hablarlo. Pero yo creo que más que dudarle, esa es la fuente oficial de información y está sustentado conforme a lo que está en las hojas de las carpetas del acervo histórico. Y yo creo que más que cualquier catálogo de uso comercial, creo que la base de partida para nosotros como investigadores es pues las instituciones que, uno, es el correo y dos, que es la oficina oficial de imprenta del Estado para las estampillas postales, que en este caso son los talleres, ¿no? Sí, Hola, adelante, buenas Rufo. noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Javier, excelente presentación, súper bien documentada, estructuralmente, las fuentes de información ordenadas, muy, muy bien. Gracias, gracias por compartir todo, Javi. Y pues No, gracias por la un gusto, mención. Rulfo. En algún momento nosotros comentamos no solamente de esta serie, sino creo que de México Exporta. Llegamos Exacto. a comentar cuándo era la fecha oficial de la emisión de las estampillas. Y pues bueno, hay dos fuentes, pueden ser, como bien menciona Ernesto, las órdenes de impresión de las estampillas, que posteriormente tienen que ser utilizadas. Bueno, una vez que las imprime, talleres de impresión que son propiedad eran
perdón, que le reporta a la Secretaría de Hacienda, las transfiere después las transfería, porque ahora, bueno, ya es una agencia, antes los transfería a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la cual depende Correo de México, ¿no? Ujú. Esa es una fuente. Y la otra es los decretos que se emiten que se publican, perdón, en el Diario Oficial de la Federación para, pues, la emisión de las estampillas. Em, no sé, es una idea, simplemente, pero sí está muy, muy claro que la estampilla empezó a circular al menos en diciembre de 1929 y hay una discrepancia directa para ese tema. Muchas gracias nuevamente, muy amable. Gracias, Javi. No, pues un gusto, Arnulfo. Qué bueno que Sí, les haya gustado. muy amable. Jimmy Polanco, por favor. Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarles, conocerle a varios. En otros Zoom he participado. Conozco a varios de aquí, a Ricardo, a Ernesto. Nada más quería felicitar a Javier por esta muy buena, eh, digamos, introducción a todo lo que es este tipo de características de las estampillas de aéreo, y el comentarle que en lo particular, esa es una de las series que más a mí en lo particular en coleccionar. Tengo casi de todo ello y me voy a poner a dedicarme y a buscarme específicamente lo que él comentó, puesto que he visto que ya hay muchos aquí que vienen, o sea, que aquí se manejó mucho eso, aquí en Mérida. Ajá, ándale, sí es cierto. Voy a dedicar a buscarlo. Y felicitarle más que nada, Javier. Excelente toda tu presentación, ¿eh? Es Muchísimas todo lo que gracias, puedo Jimmy. decirles. Muchísimas gracias, Jimmy. Un gusto. Bien, Igualmente, Martín, por gracias. favor. Ay, perdón. Sí, Martín, sí, si nos das favor. Buenas noches a todos. Primeramente, felicitarte, Javier, porque es un trabajo de alta cirugía y lo bueno que cuando el doctor o el cirujano opera, siempre tiene manos de ayuda y qué bonito ver los nombres de grandes amigos. He visto a Arnulfo, he visto a Héctor, he visto a Gerardo, a varios amigos. O sea, la idea que es un trabajo en equipo y realmente lo disfruto mucho. Interesante. O sea, acuérdense que yo estoy al otro lado del continente, pero disfruto bastante y también saludar a varias personas que me han escrito y pedir disculpas públicas a Gerardo porque me escribió que cuando entraba, fue un tema familiar que tuve en enero y decidí no estar metido mucho en muchas reuniones. El mismo Alfonsito me ha escrito, o sea, me han escrito por ahí, pero realmente, pues bueno, tuve un fin de año muy complicado y el mes de enero demasiado complicado. Bueno, mi madre partió en enero y decidí hacer un tema no sé, me aparté de todo, de todo el mundo pensaba si estaba vivo. He mandado de veces a ver una bombarda que todavía estoy acá vivo, pero realmente felicitarlos porque este es un trabajo en equipo y es una pasión que todos la compartimos como todos nuestros aficiones o hobbies que tenemos. Nuevamente, Javier, felicitaciones y adelante nomás. Y uno cada día aprende, nunca deja de aprender. Esa es la idea. Un fuerte abrazo de Perú y felicitaciones a todos. Muchísimas gracias, Martín. Que pones un problema más a la filatelia y a los coleccionistas, pero muy interesante porque, bueno, aquí lo que importa es el trabajo colectivo y como decía ahorita Jimmy, ¿no? O sea, pues en las poblaciones en que se conocen por lo menos hay que andar sondeando los materiales, ¿no? O sea, esto para ver si, como decías, coexistieron plenamente en las mismas oficinas o no, o en qué fecha realmente arrancaron en cada oficina. Sería muy interesante. Y desgraciadamente deberíamos velar porque el servicio postal tenga más cuidado de los acervos en
cajas fuertes del tesoro que se conserva teóricamente, pero que solo teóricamente, porque a lo largo de la historia, desgraciadamente, se han hecho muchos saqueos. Y para las federaciones deberíamos pedir que mucho material que no debería estar en libertad y que debería preservarse en las arcas de, ya sea de Tief o de el Palacio Postal, no tengan valor en competencias, ¿no? O sea, eso sería muy importante para acabar con el saqueo de los acervos nacionales, ¿no? O sea, sería muy importante. Gracias, Javier, felicidades. Un gusto, No sé si Ricardo. alguien más tiene algún comentario aparte de ti, Javier. Adelante, Javier. No, estoy reafirmando lo que dijo Ricardo, que cuando en una exposición pongan cosas de dudosa procedencia, sean descalificadas prácticamente, porque genera que cortarle el negocio, pues, de raíz. Porque a veces me parece mentira, aparecen cosas que ni los amados Copperfield, ni todos estos que desaparecen, las cosas desaparecen y realmente, pues, eso es cortarlo, ¿no? Debería estar penado eso. Bueno, pues ya les platicaré ahora que vea un poquito más a Javier, porque no vi completa su intervención, pero lo que vi fue muy bueno. Muchas gracias, Javier. No, pues al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Pues qué bueno que pudieron ver esta presentación. Y como les digo, pues una invitación pues a revisar todas nuestras colecciones, ¿no? De hecho, cuando yo vi este artículo, eh, pues luego me aboqué a buscar en lo que yo tengo y sí, efectivamente tenía yo, la primer carta que encontré fue la que va a Honduras. Y es que pasa así desapercibido, vaya, como no se le da la atención adecuada, pues dice uno, bueno, pues sí, tiene estampillas de uso normal, común y se ve bonita porque por la cantidad de cancelaciones o por el origen, pero ya no tanto por las piezas, las estampillas que puede tener. Entonces, no se me había ocurrido que Jimmy es de Yucatán y ahí puede haber una gran cantidad de piezas, ¿no? Que podrían decirnos, que podrían confirmar si la C-23 se usó plenamente o la C-13 y la C-23 coexistieron, ¿no? Sí, eso es lo importante. Ujú. ¿Alguien Ernesto. más, compañeros? Sí, gracias, Javi. Bueno, más que nada, otra preguntita. ¿Las cartas que nos mostraste sí son de tu propiedad, Javi? Sí. ¿Has logrado? Ok, qué bueno que has logrado hacerte ese material. Y Sí. ahora, bueno, un poquito hacia lo de Jimmy Polanco, más bien habría que investigar correspondencia que sale de Yucatán, porque se me hace un poco complicado que una carta sea aérea de Yucatán a Yucatán, ¿no? De Mérida a Mérida, a lo mejor no sé, habrá que ver qué manera hay de investigar ahí que llegue algo, Sí, no sé, rutas postales cortas, solamente quizás, no sé si Mérida Progreso, Mérida Puerto Payo en algún momento, no sé, algo así que está por la región, yo, pero yo siento, perdón que te interrumpa, Ernesto, yo siento sí, más que sería Mérida Campeche, Mérida Ciudad del Carmen, Sí, así o es. Mérida quizás, ajá, Villahermosa, que eran en su tiempo y en su momento los lugares más viables para hacer ese tipo de transportación, porque los demás exactamente. era más terrestre y dentro del interior de Yucatán era más terrestre que nada. Fuera de acá sería a Campeche, a Ciudad del Carmen o a Villahermosa. Ujú. O, bueno, es más, pudiera existir, después como le comenté a Javier, pudiera ser Mérida, La Habana, porque era una Ah, comunicación muy cercana acá y había mucho contacto con todo lo que era a la isla de Cuba, más a sí. La Habana que nada. Sí, a lo mejor, Me y voy a a lo mejor buscar, más bien bueno, por esto que hizo Javier
porque te da pauta para tener ya una cierta referencia de y tratar de hacer la ubicación. Es correcto, y que a lo mejor tú buscases más bien cartas que llegasen de Villahermosa para allá o de ¿sí? esas regiones, porque finalmente era el centro neurálgico de comercio de esa región. Sí, principalmente era la ciudad de Mérida más que Campeche, pero como existía una cierta dependencia a lo que era la capitanía de Campeche, no aquí existía el puerto de Progreso o puerto de Celestún, que era donde generalmente se utilizaba, y el puerto principal en su tiempo y en su momento era el puerto de Cizal, así que lo más viable sería al puerto de Campeche, que era el punto neurálgico para moverlo, o hasta la isla que es de la ciudad del Carmen. Ok, sí, O de perfecto. Villahermosa, como comentas, que es para mí es lo más lógico. Sí. A Pues bueno, buscar ya en tienes todas tu sus tarea. colecciones es lo importante, Ernesto. Sí, así es, que hay algo de tarea por ahí para todos. Sí, así es. Una pregunta, Javier, que a lo mejor Sí, ya se sí. mencionó. ¿Por qué la pieza perforada, la C13, alcanza ese precio tan alto en comparación con las demás? ¿Qué Eh, especulación? Pues es que también eso es lo raro, ¿no? Específicamente la C13, que viene a la par de la C23 porque tienen el mismo valor monetario. Este, yo lo que pienso que en el momento de estar elaborando la estampilla con perforación 12, a lo mejor, o sea, ahí estoy especulando, a lo mejor la máquina se descompuso, llegó hasta las 50,000 piezas elaboradas, ¿sí? O a lo mejor 100,000 piezas elaboradas, contando las que ya se empezaban a usar. Y entonces, bueno, a lo mejor el administrador, el jefe postal dijo, o el de la oficina de impresión dijo, pues necesitamos elaborar la estampilla, cumplir con la estampilla, porque eh, para envíos nacionales, eso sí no se los comenté, pero para envíos nacionales y a Estados Unidos la tarifa era de 20 centavos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es la estampilla que más se utilizó. Y entonces, a partir de ahí, a partir de ese momento, pienso yo que se empezó a ruletear la estampilla y Quedaron. entonces se empezó a distribuir, ¿no? Es lo que se me ocurre que pudo haber pasado. Porque después probablemente la máquina la repararon, ¿sí? Y entonces empezaron a generar nuevamente estampilla C13, pero curiosamente esta estampilla C13 la sobremarcan con 15 centavos, ¿sí? Y después 20 centavos y le dan también precio de $32. Bueno, $30, usada y no usada, ¿eh? Entonces eso quiere decir que hay unas cantidades pequeñas. Entonces yo pienso que pudiera esas haber sido la razón. Pero Y cantidades que pequeñas, ¿a qué te refieres? ¿A 40,000? Son Sí, pequeñas cantidades para esos precios. Digo, con todo respeto, es más especulativo, ¿no? Porque realmente, digo, para una pieza escasa, ¿con qué criterio consideramos una pieza escasa? O sea, en sí. el caso de la tarjeta postal, una pieza escasa es aquella que encuentras una al año en la red actual, ¿no? O sea, que es muy vasta, ¿no? O sea, en Ujú. las diferentes tiendas, ¿no? O sea, eh, muy escasa es que sale una cada 4 o 5 años, ¿no? O sea, pero una pieza que se encuentra 40,000 de ellas, potencialmente es una baratija, ¿no? O sea, no tiene un gran valor, ¿no? O sea, eso me llama la atención, el criterio, 40,000 piezas es muchísimas. O sea, casi en cualquier esquina la vas a encontrar, ¿no? Entonces, y lo que sí me parece diferente en el caso de las que tú nos presentas es que están en sobre por toda la información que brinda, ¿no? O sea, entonces es extraño ese, y me parece correcta la pregunta de Héctor Leal en el sentido de ¿por qué un precio tan alto para algo tan abundante, ¿no? Sí, sí, de hecho, por eso
Por eso hacía la aclaración. Yo sé que eso no se debe de hacer. O sea, no debes de tomar una cantidad específica de estampilla para asignar un precio. Y yo la referencia que utilicé fue las estampillas de ProUniversidad. Hay una estampilla que más o menos viene siendo en esa cantidad y le dan el valor de, creo, $35. Ahorita no tengo, o bueno, a ver, ahorita lo busco, pero de las estampillas de ProUniversidad en una cantidad de 40,000 piezas, ¿sí? Scott da ese valor. Bueno, esto siempre ha sido especulación, ¿no? O tema de debate. ¿Cómo establece Scott los precios de las estampillas? ¿No? O sea, Sí, sí. no, o Sí, sea, porque hay estampillas que verdaderamente son ultra raras y no tienen un precio tan alto y exacto. otras que son más abundantes. Ahorita las universidades, yo he estado viendo series completas a la venta todos los Ujú. años en una variedad de precios impresionantes y dices, a ver, una cosa es lo que se dice que se emitió y por qué hay tantas a la venta. O sea, Sí, cada año hay 20 por lo menos series de aéreas de pro universidad a la venta en eBay. Entonces dices, perdón, hay algo raro allí, turbio en el manejo y los precios de esas series son estratosféricos, ¿sí? Pero sí, la verdad es que no corresponde a la rareza que debería ser un criterio que utilizáramos como coleccionistas, como expertos filatélicos, en este sentido. La frecuencia de existencia en las colecciones o de aparición en el mercado. Que no me gusta lo de aparición en el mercado porque no garantiza, porque puede haber miles de coleccionistas que tengan la misma pieza que no la quieren vender, ¿no? O sea, exacto. y en Así un es. momento dado, de repente todos salen porque pues, somos más o menos de la misma edad, pues tendemos a fallecer en un periodo X, ¿no? Y entonces, pues van a salir a la venta grandes cantidades, ¿no? Por decir algo, en la pandemia hubo más gente coleccionista que falleció y entonces, pues sus colecciones fueron a mercado, entonces no puedes usar el criterio de mercado. Tiene que ser un criterio de rareza en las colecciones, para mi gusto, ¿no? O sea, o en los Así es. archivos o en los acervos históricos, ¿no? Pero no en los catálogos con esos criterios es difícil, ¿no? O sea, es En efecto. interesante verlo en cuanto a por qué esos precios en los catálogos, ¿no? Que a veces son aberrantes, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo con ello porque pues eso es algo que pues nunca explican, ¿no? De hecho, la otra vez Jorge Castillo hacía la pregunta para un 20 pesos de la serie aérea, ¿por qué valía menos que el Justo Sierra 10 pesos, ¿no? Entonces, Claro. ¿cuáles eran los criterios? Pues la verdad no se saben, ¿no? O sea, a lo mejor esa especulación, mercado, sí. Las pro universidad hubo un tiempo en que nadie las veía y de 4 o 5 años hacia ahorita, una serie pro universidad se ve que se está vendiendo, ¿no? Entonces, sí, es medio raro el mercado. Pero bueno, incluso entre esa duda, ¿no? Bueno, la C13, ¿por qué 37 centavos, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio? Pues tampoco lo explican. Y luego, con la cantidad que dice Sanabria de 1 millón, ay, ¿cómo es posible eso? Ahí te voy, Javi, ¿me permites? Adelante, Ernesto. Sí, sí, Gracias. claro. Mira, aquí lo que tenemos que tomar en consideración son varios factores. Sí, son 1 millón de estampillas la C13, pero hay varios factores. No podemos compararla con ProUniversidad. Estaríamos haciendo un mal juicio, un mal análisis. ProUniversidad sí se tiene muy tajante la cantidad. Y yo también ando ahí pensando que ProUniversidad hay mucho factor de oferta y demanda y de sobreprecio, porque inclusive hubo hace un par de años, 3, 4, 5 años, que se vendía
100 series completas en un paquete, ¿no? Y una cosa espeluznante, o sea, raras no son tantas. Aquí lo que hay que tomar en consideración para este precio es que quizás la cantidad de estampillas, como tú mencionaste, Javi, era el porte común, ese 20 centavos para el servicio aéreo. Entonces, la cantidad de estampillas en nuevo, porque el precio más caro es para el nuevo, que se mantuvieron en condición de nuevas, son difíciles de encontrar si tomamos en consideración el siguiente factor. De estas mismas estampillas de esta producción, se utilizaron para marcar las del 31 habilitadas 15 centavos y las del 32 de habilitación de 30 centavos. Entonces, de todo ese grueso de 1,000,000, a lo mejor todo el material que se tenía almacenado o guardado se tomó para contramarcarse, para ponérsele esa sobremarca, y o en este caso sí serían habilitarse y sobrecargarse, y no se mantuvieron estampillas con la condición original, en nuevo y sin las sobremarcas. Entonces, al haber poquito material de ese tipo en nuevo, hace que el precio de la pieza original suba de precio, porque se utilizó para, te digo, hacer esas dos validaciones, bueno, habilitaciones y sobrecargas, ¿no? Del de 15 Bien, me centavos y pregunta del de Ernesto, 30. perdón que te Sí. interrumpa, Ernesto. Ahí la pregunta sería, ¿qué tanto es tantito? O sea, como cuántas quedaron realmente ahora sí que en la forma de C13 y C23, por ejemplo. Esa sería la Sí, pregunta. claro, al haber la necesidad de un cambio de tarifa, yo me imagino que el correo dice, bueno, esta es la que vamos a habilitar, tráete todo el material y vamos a meterle duro y tupido. Y si se necesitaban, pues era por necesidad, o sea, ya no dejas a un porte que a lo mejor ya no requieres. A lo mejor el 20 centavos ya no era requerido en forma de necesidad y necesitaban la otra y no tenían por qué tener resguardados 20 centavos y ya no les era funcional. Entonces, pues, tomas toda ¿cómo se llama? Tu sobrante, tu remanente, porque inclusive, pues ahí como nos muestra Gerardo en ¿cómo se llama? En el Scott, inclusive la de la semana, bueno, no es del avioncito, es la otra emisión, también se contramarcó, porque también me imagino que o no se imprimieron estampillas y requerían específicamente esa tarifa, y tomaron todo lo que tenían del requerimiento para cubrir la necesidad momentánea, ¿no? Sí, pero mi pregunta era como cuántas quedarían de las primeras emisiones. O sea, antes de sobremarcarlas, obviamente, ¿cuántas realmente quedaron con las En, características originales? Obviamente, si eran 1,000,000 y se sí, quedaron 400,000 utilizadas en las primeras etapas, ya fueran ruleteadas o perforadas, vamos, X cantidad, pero ¿cuántas de esas sobrevivieron? ¿En qué promedio y con base en qué se argumenta? O sea, para poder argumentar la sobrevivencia, tendríamos que ver, por ejemplo, pues cuántos filatelistas que conocemos tienen de estos materiales y en qué cantidad, por decir algo, en las colecciones, ¿no? Que son las existencias, ¿no? claro, no, pues, yo de hecho la supervivencia creo o considero que la hacen muy aleatoriamente y a lo que ellos ven en existencia en mercado, porque realmente En mercado, exacto, claro. tendrías que tener pues como se hacía en la antigüedad, un reporte de correos de material que tienen, a lo mejor si se recaudaba o se regresaba de las oficinas sobrantes para remarcar, o si tenían en el almacén y lo sacaban, y que se hiciera un documento donde se dice, tenemos todavía 40,000 estampillas del 30 o del 20 centavos que hay que marcar con 15 centavos, habilitado 15 centavos, y ese material lo ponen tangiblemente, pero esa documentación, si existe, es de muy difícil acceso. Muchas veces no existe esa documentación, o si existió, se perdió, se la desaparecieron, quedó en otro lado. Entonces, ya realmente, porque en algún momento sí hemos buscado, sí hemos tratado de acercarnos al correo para
para buscar o localizar ese tipo de documentación de registros de existencias, de cantidades, y a veces es muy complicado tener acceso a ese material. No por mala fe, porque inclusive en la misma biblioteca del Palacio, indicadores postales que luego se necesitan, carecen la gente del correo de ese documento o de esa información. Entonces, si no tienes a lo mejor acceso a alguna administración de algún estado o algún coleccionista que por alguna causa del destino haya conservado alguno de estos documentos, pues ya la información es imposible de adquirir y de tener. Y en decretos, ese tipo de detalles no están como tal mencionados. La pregunta también, perdón mi ignorancia, ¿en los decretos salía si eran perforadas y ruleteadas o no? En la actualidad ya empiezan a No, meter ese en detalle. en esa No. época. No necesariamente. Ok. Gracias. De nada. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario, participación o pregunta. Pues creo que no. Pues te damos las gracias, Javier, por tu ponencia. Ya nos dejaste a rascar entre las colecciones. Es un Vamos a ver gusto. qué encontramos. Antes de retirarnos, quiero dar las gracias a Javier. Muchas gracias por tu presentación, Javier. Y a Ricardo por haberme apoyado en esta noche, porque Y con mucho gusto, Gerardo, claro que sí. ya saben que cuando hay compromisos hay que cumplirlos de cualquier manera. La Gracias. familia es antes que la filatelia.